Entonces, la gracia era que estas clases de congruencia, ¿no es cierto?, además de particionar a los números enteros, tenían una aritmética, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos estado trabajando. Entonces vimos que se podían sumar, como está acá, y sumar las clases no era otra cosa que sumar dos representantes cualquiera, porque siempre iba a dar a la misma clase. Los representantes son un representante de la clase. Por ejemplo, la clase del 3, módulo 3, es la misma clase del 0. Entonces, el 0, el 3, el 6, el 9 no son más que distintos representantes. Entonces, cuando diga representante, me refiero a eso. Si yo tomo dos representantes distintos, da lo mismo. Siempre llego a la misma clase cuando los sumo. Entonces, de esa manera estaba bien definida la suma de clases de congruencia, la resta de clases de congruencia y el producto de clases de congruencia. Es más o menos lo que yo tengo cuando pienso eh, en los números enteros y sus operaciones. ¿No es cierto? Suma, producto, resta. ¿Sí? Entonces se comporta muy parecido, ¿ya? Y esa forma de comportarse nosotros la llamamos un anillo. ¿Sí? Y ahí estábamos más o menos, habíamos conversado de que era un anillo y tenía sentido entonces hablar de el conjunto de las clases de equivalencia, ¿ya? Como un todo, con operaciones, ¿sí? Entonces, y ese se llama anillo, ¿sí? El conjunto donde están todas las clases, ¿no es cierto? Y además que puedo operar entre ellas, las puedo sumar, las puedo multiplicar, es una estructura, ¿ya? Una estructura algebraica, ¿ya? Ya más adelante ustedes van a estudiar estructuras algebraicas en más generalidad, por ejemplo, los grupos, ¿ya? Los anillos, los cuerpos, cosas de las que hemos hablado solamente ahora y estamos visitando los primeros ejemplos. Ustedes lo van a estudiar más a fondo más adelante. Entonces tenemos estos anillos de enteros, módulo n, ¿ya? Y van a ser y son los objetos que hemos estado estudiando, ¿no? Vimos que podemos operar con ellos, sumar, con los objetos que viven ahí, sumar, restar, multiplicar. ¿Ya? Y los denotábamos así, z sobre nz. Hay una otra notación que yo no he usado, pero que se podrían bien topar por ahí, ¿ya? Que de repente hay personas que por simplificar, y al igual que con las clases, eso no se los había comentado, que lo pueden, por ejemplo, encontrar en el libro Fulton and Harris, creo, que es uno de los que estamos ocupando. Pueden encontrar esa notación, que es z, como los enteros, ¿no es cierto? Y el módulo en un subíndice, ¿sí? Z sub n, ¿ya? Entonces, por ejemplo, z3 no es otra cosa que lo que nosotros escribimos como z cocientado con 3z, ¿no es cierto? Que es varias clases, ¿no? La clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2, módulo 3. Cada uno las escribe así, ¿no? La gracia es que con estas cosas yo puedo operar, ¿sí? Las puedo sumar y las puedo multiplicar, ¿ya? Entonces, este es el objeto que queríamos, ¿no es cierto? Que se acuerdan que al principio hablamos en la introducción, por ejemplo, de las horas, ¿sí? O de cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, si yo pienso ahora no en Z3, sino que en Z12, entonces aquí está la clase del 0, la clase del 1, así, hasta la clase del 11, y la clase del 12 es la misma que la clase del 0. Y es como las horas, ¿no? Como las horas del día. Y uno las puede sumar, ¿eh? Entonces, 0 horas, la 1, las 2, las 3, y así, las 11, y volvemos a las 0. ¿Sí? Bueno, hay distintas maneras de decirle de acuerdo al idioma. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, y la gracia es que estas cosas no solo se pueden sumar, que bien, que eso uno lo suele hacer, ¿no? Uno cierta hora le suma 3 horas, no sé, son las 12, en 3 horas más van a ser las 2, ¿sí? A pesar de que suene raro, porque 12 más 3 no es 2, 0 sí módulo 12, ¿sí? Entonces, sumar no es algo tan novedoso, lo que uno suele hacer, ¿ya? Pero multiplicar es raro, uno suele multiplicar horas o días de la semana, es como más extraño, ¿ya? Pero eso es una operación que sí existe y tiene cierta utilidad, ¿ya? Cierto provecho se le puede sacar. Entonces, además, yo puedo multiplicar. Lo que no siempre voy a poder hacer, al igual que dividir, o sea, al igual que los enteros, es dividir, ¿sí? Como así, los enteros módulo n o los enteros no siempre puedo dividir, ¿ya? Para empezar, no puedo dividir por cero, nunca puedo dividir por cero. ¿Cierto? Ni en el contexto de los enteros, ni en el de los reales, ni en el de los racionales, ni en este nuevo contexto de enteros módulo n, ¿ya? Dividir por cero no se puede, pero por las demás cosas tampoco puedo dividir. Esa fue la última pregunta que estábamos tratando de responder, ¿sí? Vimos, por ejemplo, que dividir en los enteros se puede dividir a veces nomás. 4 lo puedo dividir en 2,
pero 4 no lo puedo dividir en 3. ¿Sí? Entonces, todo este concepto de divisibilidad que hemos estado estudiando. En el contexto de los anillos de enteros módulo n, ¿sí? De anillos de clases de congruencia, hay números por los que siempre vamos a poder dividir, números que tienen inverso, números para los cuales existe otro número dentro de este anillo, ¿sí? Y al multiplicarlo me dé 1, ¿sí? Otro elemento distinto, o el mismo. A veces uno puede ser su propio inverso, como en los enteros también sucede. En los enteros, de hecho, los únicos elementos que tienen inverso son dos números que su inverso son ellos mismos, el 1 y el -1. Cada uno de ellos es su propio inverso. ¿Sí? Entonces, eso puede pasar, y pasa también en el contexto de los anillos de enteros, módulo n. ¿Ya? Entonces, estuvimos ocupando eso eso lo vamos a saltar por ahora, fue una de las aplicaciones que le encontramos a esto, fue probar los criterios de congruencia que conocíamos, ¿no es cierto? De tarea quedó el del 11 y el del 3. Y seguimos adelante y alcanzamos esto de los inversos que les estaba comentando y descubrimos que había un criterio súper bien, súper bueno, lo probamos, ¿sí? Aquí está la demostración, de hecho. Sí, y este criterio era el siguiente. Un número tenía inverso, módulo n, un número m tenía inverso módulo n, sí, solo sí, o sea, es equivalente que tenga inverso a que sea coprimo con el módulo, ¿sí? Que el máximo común divisor entre el número y el módulo en el que estoy trabajando sea 1. ¿Sí? Y tenía que ver esencialmente con la identidad de Besu. ¿Sí? Así que de hecho, para calcular ese inverso, lo que hacemos ahora es utilizar el algoritmo de Euclides, ¿no? ¿Sí? Y el algoritmo de Euclides nos va a arrojar entonces cuál es ese inverso. También lo podemos calcular con software, ¿no es cierto? Podemos recordarlo, lo estuvimos haciendo con SageMath, que es el software que estamos ocupando en el curso. ¿Sí? Vamos a recordarlo si quieren. ¿Sí? Escuche, no me muestra el... que me cambié de Windows. Ahí. No me muestra la barra abajo de tarea. Ahí está. Entonces teníamos aquí eh, en el SageMath teníamos que definir el anillo, ¿no es cierto?, en el que íbamos a trabajar, en este caso los enteros módulo 4, por ejemplo, y ahí podíamos calcular, o acá los enteros módulo 5 teníamos acá, ¿no es cierto? Y podíamos, no sé, dividir el uno en 3 y encontrábamos el inverso. ¿Sí? Yo pensaba que había una manera más sencilla de hacerlo, pero no la pillamos. Es raro que no haya habido. Nosotros podíamos, está iniciándose el cambio todavía, pero podíamos, podíamos dividir derechamente, ¿no? Dice que el inverso existe, esa cuenta la sacaba Sage. Entonces, ahí teníamos un ejemplito nada más. Por ejemplo, en Z4, el inverso del 3 es el mismo 3. ¿Sí? Y eso tiene que existir porque el 3 es coprimo con el 4. ¿Ya? Entonces, es el fenómeno que le basaba al -1. ¿Sí? El -1 es su propio inverso en los enteros. ¿Sí? El -1 al cuadrado es 1. ¿Sí? O sea, -1 por -1. Es su propio inverso. ¿Sí? -1, digamos, o dicho de otra manera, si quieren, -1 a la -1, su inverso es -1. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que la clase del 3 módulo 4 tiene un inverso. Lo puedo escribir así si quieren. Y ese inverso es la misma clase. ¿Sí? Y fíjense que esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la clase del 3 módulo 4 es la clase del -1. Por lo que se va a aportar como el -1. ¿Sí? Así que eso irá a pasar a lo mejor, o sea, sí, va a pasar en cualquier clase, en cualquier módulo. ¿Sí? Módulo 3, 4, 5, 6, el que quiera. Siempre el número que está justo antes se va a aportar como el -1. ¿Sí o no? Bien. Y hasta ahí estábamos.
¿Ya? Lo que vamos a hacer esta clase es trabajar, vamos a ir hacia un teorema que es de Fermat, ¿se acuerdan que hemos hablado de Fermat? Eh, pero no el gran famoso teorema de Fermat hoy en día, o sea, conjetura de Fermat, que hoy en día es el teorema de Fermat-Wiles, y pueden poner otros nombres si quieren, porque Wiles dio el paso final, pero varios matemáticos aportaron en esa demostración, sino otro teorema de Fermat, ¿ya? Uno que tiene que ver con congruencias de módulo, que nos va a dar otro método distinto para calcular el inverso de un número, ¿ya? Otro método distinto para calcular el inverso de una clase de congruencia, ¿ya? Módulo, de módulo. Eh, sí, eso. Ese será el pequeño teorema de Fermat, ¿ya? Y además nos va a obligar a hablar de ciertas cosas, y eso es bueno porque nos va a ayudar a adentrarnos en otros mundos. Entonces, no sé si alguien tiene dudas de lo que hemos visto hasta acá, antes de Yo tengo proseguir. una, profe, todavía no puedo A ver, entender por qué el 9, o sea, el mismo 3, el inverso del 3. porque 3 por 3 me da 9, ¿no? Entonces, ¿Sí? módulo 4, el 9 es 1. 3 por 3 me da 1. ¿Ya? Y el inverso de un número es por qué yo lo multiplico para que me dé 1. Ese es su inverso. Ah, ya, me confundí. Ya, entendí. ¿Sí? El Claro, inverso sí. multiplicativo, quizás me faltó decir. Ahí hay un juego con las palabras, ¿no? De repente, claro, el inverso con respecto a qué operación. Y la convención que al menos yo recuerdo como del colegio, digamos, es que se le llama el opuesto al inverso aditivo y inverso, sencillamente, o recíproco, de repente, al inverso multiplicativo. ¿Sí? Cuando hable de inverso, generalmente voy a estar hablando del multiplicativo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Voy a abrir un poquito la ventana, me dio calor. Esperen un momento. Ya. Entonces, vamos a seguir. El pequeño teorema de Fermat, que nos va a obligar a hablar de cosas bien entretenidas, ¿ya? Y vamos a ver también un teorema que vamos a enunciarlo sin demostración, que es conocido como el teorema de Gauss, ¿ya? Y va a ser importante porque no hablar de la existencia de ciertas cosas, pero para probarlo hay que trabajar un poquito más. Hay que hablar de cierta función de Euler y un par de cosas. No, no son nada tan complicados, solo que tiempo. ¿Ya? Tiempo no vamos a tener probablemente de adentrarnos en eso. ¿Ya? Eh, pero lo pueden revisar, está en el libro que estamos siguiendo en este momento, que es el Stilwell. ¿Ya? Pueden encontrar más. Pero eso es más o menos lo que tenemos para esta semana. Y tengo pendiente subirles una tarea. La guía ya está desde el fin de semana, o desde el lunes al menos. Sí. Y la tarea la vamos a subir prontito. Entonces, inversos en módulo primo. ¿Ya? Para empezar, un corolario del teorema que vimos en la clase pasada es que toda clase en un módulo primo, que no sea el cero, ¿ya? Toda clase no nula, con P primo, eso es importante, ¿ya? Tenemos que estar en los enteros módulos un número primo. Y en ese contexto, todo elemento que no sea nulo, toda clase no nula, va a tener un inverso multiplicativo, ¿ya? ¿Qué va a ser este inverso multiplicativo? Lo que estábamos recién aclarando, que es un a la menos uno, ¿ya? Que va a ser otra clase, ¿no es cierto? Una clase que le vamos a llamar a la menos uno, tal que el producto de a por a la menos uno, o de la clase de a por la clase de a la menos uno, es igual a la clase del uno, ¿sí? Entonces, un ejemplo de eso es los enteros módulo 7. Los enteros módulo 7, el 7 es un número primo. Así que según este corolario, eh,
Cada elemento debería tener un inverso. Entonces, por ejemplo, el 1, su propio inverso, porque es la identidad. El 0 no aparece, ¿no? O el 7, como quieran llamarle, módulo 7. ¿Por qué no aparece? Bueno, porque dice una clase que no se anula. El 0 sigue sin tener inverso. Está bien. El 2, su inverso va a ser el 4. Es verdad, 2 por 4 me da 8, que es 1. ¿Ya? El inverso del 3 va a ser el 5, módulo 7. Podemos revisar, 3 por 5, 15. ¿Sí? Que es congruente a 1. El 4, su inverso es el 2, el inverso del 5 va a ser el 3, ¿sí? Si se dan cuenta ahí hay cierta dualidad, ¿no es cierto? Porque como es conmutativo, si el 2 es el inverso del 4, el 4 es el inverso del 2. ¿Sí? Y el inverso del 6, que es el mismo 6. De nuevo, como en el caso del módulo 4, que el inverso del 3 era el mismo 3. Eso esencialmente es porque el 6 es el menos 1, cuando estamos trabajando en módulo 7. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eh, sí, me perdí un poco en los inversos. ¿Puedo hacer el ejemplo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué el inverso de 3 es 5? Porque fíjate que, ¿cuánto me da? 3 por 5. 15. ¿Ya? Y si estamos en módulo 7, ¿cuál es la clase del 15? Ah, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 15 es 2 por 7 más 1. Se me olvidó la clase del 7 ahora sí. Gracias, profe. ¿Sí? Está bien, está bien. Estamos en módulo 7. Todo esto es módulo 7. ¿Sí? Ahí dice 7. Entonces, módulo 7, el inverso del 3 es el 5. Eso no es universal para nada. ¿Ya? Solamente cuando estamos hablando de la clase del 7. ¿Sí? Aquí yo los calculé, no es llegar y calcular, ya vimos que para calcularlo hay que usar el algoritmo de Euclides. Otra cosa que uno puede hacer para calcularlos es ir al SageMath, ¿no es cierto? Colocar los enteros módulo 7, como aquí arriba, vamos a ponerle Z7 a los enteros módulo 7. ¿Ven bien el Sage? Logrando un poquito ahí. Z7, los enteros módulo 7. ¿Sí? Y podemos pedirle la tabla multiplicativa. ¿Sí? Z4, multiplication table. Y se acuerdan esta opción, names igual elements, para que salgan con los nombres correspondientes, ¿no es cierto? Si uno le borraba esta opción, fíjense, si uno le borraba esto, me los daba esa tabla de multiplicar. Ah, Z4, no, Z7. Así, con letras, que es un poco más complicado, ¿no? Pero aquí la A es el 0, la B es el 1. Es mejor poner esta opción y que me los ponga con los nombres de los elementos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra tabla de multiplicar y nos podemos dar cuenta de la tabla de multiplicar cuál es el inverso de cada uno. El 0, lógicamente, no tiene inverso, ¿no? 0 por cualquier cosa me da 0. ¿Sí? El 1, en cambio, es su propio inverso. ¿Sí? Porque 1 por 1 me da 1. Del 2 ya lo podemos buscar con la tabla, si quieren. ¿El 2 por cuánto me da 1? El 2 por 1, fíjense. Va, 2 por 1, que estoy hablando. 2 por 4. 2 por 4 me da 1. Después el 3, yo puedo revisar por cuánto el 3 me da 1, por 5. 3 por 5, bueno, puedo revisar a mano también, ¿no es cierto? 3 por 5, 15. Ese es el 1, ¿no es cierto? Después el 4. El 4 por cuánto? 4 por 2 me da 1. Y el 5 por 3. Y el 6 por 6 me da 1. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo lo podemos hacer con Sage? ¿Se dieron cuenta o no? Sí, Sí, ¿Sí? Sencillamente tengo que ubicar, pues, ¿no es cierto? Si por ejemplo aquí que el inverso del 1 es el 1, ¿sí? Porque 1 por 1 me da 1. El del 2, ¿no es cierto? Busco el 1, ahí está el 1. Entonces es el 4, ¿no es cierto? El del 3 es el 5. Chuta, me bajó. Ahí. El del 4, ¿no es cierto? Ahí está, es el 2. Aquí ya se me va a empezar a poner medio borrosa la cosa. El del 5 es el 3 y el del 6
es el 6. ¿Sí? Esa es la idea. O lo pueden hacer a mano buscando, ¿no? Entonces resultó que cada número tiene un inverso multiplicativo cuando el módulo es primo. ¿Sí? Voy a aprovechar de recordarles al tiro mejor y aprovechemos que tenemos el 6 a mano, de que si yo pongo Z6, por ejemplo, ¿no es cierto? Los enteros módulos 6, ¿ya? Yo veo la tabla de multiplicar. Fíjense que hay cosas que por nada me dan 1. ¿Por qué vimos que un elemento tiene inverso? Si solo si es coprimo con el módulo. El 2 no es coprimo con el 6. ¿Sí? Tienen un divisor común que es el 2. Y si se fijan, el 2 tiene inverso, ¿no? ¿Hay algún elemento que por 2 me dé 1? No, No, ¿no es cierto? El 2 no tiene inverso. Porque no es coprimo con el 6. Ahora estamos módulo 6. ¿Sí? El 3 tampoco, porque el 3 no es coprimo con el 6. Y el 4 tampoco, y tampoco es coprimo con el 6. ¿Sí? Los que tienen inverso son el 1, que su inverso es 1, y el 5, que su inverso es 5. Es el módulo 6. ¿Sí? Entonces, cuando el módulo sea primo, ahí sí que todas las cosas distintas de 0 van a tener inverso. ¿Por qué entonces? ¿Por qué eso es un corolario? ¿Por qué pasa eso cuando el P es primo? ¿Qué pasa con todos los elementos menores que el primo? Excepto el 0. ¿Por qué todos serán invertibles cuando el módulo es un primo? ¿Por qué el máximo común divisor es 1? Bien, Joe, justamente, ¿no es cierto? Porque los únicos divisores de P son P y 1. Así que si no dividen a P, que no puede pasar, ¿no es cierto? Si no son P, el máximo común divisor es 1. Entonces son todos coprimos, todos los menores, ¿no es cierto? Los únicos elementos que no son coprimos con un primo son los múltiplos de ese primo, pero no hay múltiplos menores, ¿sí? No hay múltiplos entre 0 y P menos 1, excepto el 0. Bueno, entonces cuando pasa eso, entonces la suma y el producto son demasiado buenos, demasiado buenos. Son tan buenos como, mejores que en Z, por cierto, porque en Z casi nada tiene inverso, pero son tan buenas como la de los racionales, como las fracciones, ¿sí? Acá tiene sentido hablar de fracciones. Ahora, aquí, ¿por qué tiene sentido hablar de fracciones? Esas fracciones no van a ser más que un número. Tiene sentido hablar de fracciones porque, no sé, pues, el 2 tercios, es 2 dividido 3, pues. Y 2 dividido 3 lo puedo sacar. Es 2 por 3 a la menos 1. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el inverso del 3? Es el 5, así que es 2 por 5. ¿Cuánto es 2 por 5? Módulo 7, estoy pensando en este ejemplo. ¿Cuánto es 2 por 5 módulo 7? 3. 3, ¿no es cierto? Muchas gracias, Luis. Entonces el 2 tercios, módulo 7 existe. Es tan bueno como Q, como las fracciones. 2 tercios no es más que el 3. Una rareza, si quieren. Es raro que de nuevo sea un número que está acá. Ah, ¿no fuiste tú, Luis? Bueno, el que me haya respondido, justo me salió Luis ahí, según yo. Eh, sí, 2 por 5 da 10, ¿no es cierto? Que es congruente a 3. Y todo esto lo pueden sacar en Sage, ¿eh? Revisémoslo. Ustedes pueden ir a Sage. Ah. Si estamos trabajando en Z7, por ejemplo, como lo estábamos haciendo acá, podemos ponerle los enteros módulo 7, ¿no es cierto?
Y podemos sacar en Z7, entonces, no sé, ¿qué dije? 2 tercios. 2 dividido en 3. 3, ¿ven? 2 tercios. ¿Sí? Entonces, aquí tiene sentido hablar de cocientes. Hay división también, excepto por cero, hay división. Y cuando hay división, ya esta cuestión es muy buena. ¿Sí? Es tan bien portado que hasta un poco, no, no, fome. Hay cosas que se estudian de los cuerpos, las extensiones de cuerpo, hay cosas súper interesantes. Pero del punto de vista como anillo, son como el anillo que no tiene ideales, ya lo entenderán mejor en estructuras, pero es demasiado bien portado, todo se porta bien. ¿Sí? Todos son unidades, excepto el cero. Todos son invertibles, significa que sean unidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no va a tener sentido hablar de números primos, porque todos son invertibles. En cambio, los enteros había cosas divertidas, como los números primos, pudimos hacer cosas. Y todos son invertibles. Eso pasa en Q, que yo sepa, pasa en R, pasa en C, en los complejos. Entonces, esta nueva cosa, este nuevo objeto, cuando el módulo es primo, es tan bueno como los racionales, los reales o los complejos. Es un lugar donde incluso, créanme por ahora, porque se puede hacer geometría, así como puede hacer geometría con los reales, con los complejos. Eso nos excede. Ya, el curso nunca va a llegar tan allá, pero lo que quiero que se den cuenta de que estos objetos son súper interesantes, ¿ya? Porque se portan muy bien. ¿Sí? Son otros mundos en los que trabajar, donde puedo sacar todas las cuentas que podían sacar en Q, en R o en C. ¿Sí? Y otros cuerpos más que hay, por cierto. ¿Sí? Entonces, estas cosas son tan buenas que son obviamente un cuerpo. O sea, ¿a qué me refiero con que son así de buenas? Todos los axiomas de cuerpo que vieron en los reales, no sé si los vieron los axiomas de cuerpo de los reales o no, o todavía no, es para cálculo, están en precálculo, ¿cómo es la cosa ahí? Sí, profe, pero me confundo en cuanto al concepto. ¿Con cuáles eran esos? Los ¿Que axiomas los de de qué cuerpo regla? eran conmutatividad, la suma, conmutatividad, asociatividad, existencia de neutro, existencia de inverso. Para el Ah, sí, producto, repasemos esos eso. mismos 4 axiomas, ¿no es cierto? Excepto que el cero no tiene inverso para el producto, y la distributividad. O sea, todo lo que es aritmética de los números reales, cómo se operan entre ellos. Todos esos axiomas se llamaban los axiomas de cuerpo. ¿Sí? Después tenían los de orden, que eso es algo particular de R. Por ejemplo, los complejos no están ordenados. Estos cuerpos que estamos viendo ahora no están ordenados. Eso es para cálculo. Para cálculo todo lo que tiene que ver con la recta, con que están ordenados, con el axioma del supremo, para cálculo. Pero los axiomas de cuerpo, esos aparecen en hartos lados. ¿Sí? Son algebraicos, son aritméticos. ¿Ya? Y, y en particular, redescubrimos o descubrimos en este curso un objeto, ¿no es cierto?, que tiene esas mismas propiedades, que son siempre los enteros módulos un número primo. ¿Sí? Tiene esos mismos axiomas de cuerpo. ¿Ya? Entonces es un cuerpo. Cualquier cosa que satisfaga los axiomas de cuerpo se llama un cuerpo. ¿Sí? O un campo de repente también. En inglés lo pueden pillar como a field, de hecho. ¿Ya? Entonces es un cuerpo y se porta súper bien. Y lo vamos a denotar, entonces le vamos a dar una letra especial. No la vamos a usar mucho, pero para que sepan. ¿Sí? Porque fijo que si lo pillan en otro lado se lo pueden pillar como F. F de field. ¿Ya? Que es como se les llama en inglés. Entonces, el cuerpo de los enteros módulo P. ¿Ya? Hay otros más que hay de esta manera, ¿ya? Pero si los pillas por ahí, no se compliquen, es más complicado de lo que podemos tratar por ahora. Por ejemplo, además de F2, ese sí lo entendemos, los enteros módulo 2, estaría entonces F3, ¿no es cierto? Todos estos son cuerpos ahora. F5, F7, F11, y así. Por cada número primo hay un cuerpo. ¿Ya? Profe, Y, dígame. una pregunta un poco fome, pero aún no entiendo en qué parte de la enseñanza media, la básica, uno puede mencionar esto, por ejemplo, porque lo que vimos anterior era números primos y tenía como un Mm, argumento, pero sí. ¿a qué lo puedo Mira, relacionar? yo no sé, esto tiene que ver con los restos,
tiene que ver con los restos. Yo no creo que se enseñe en la enseñanza básica. Bueno, ustedes van a ser profes de media. Hay algo fome quizás en los electivos de media, probablemente se podría hablar de esto si se hablara de álgebra, pero casi siempre los electivos de media están enfocados a la ingeniería, yo siento, a la gente que va a estudiar cosas afines a la ingeniería, sí que se ve como cálculo, como precálculo, en los electivos donde ven como matemática un poco más elaborada, integrar, derivar, mecánicamente, sin tanta teoría como ustedes van a conocer, pero eso es lo que, hasta donde yo sé, se ven los electivos más modernos, digamos. La parte aritmética no se toca mucho, ¿ya? Es importante que ustedes la conozcan, claro, porque ¿sí? Tienen que saber de matemática y esta es una parte fundamental de la matemática. La parte anterior sí van a tener que enseñarla mucho, ¿no? El cociente, el resto, qué sé yo. Eh, Aplicaciones como en el aula. Esta cuestión es súper útil para resolver problemas, ¿ya? A pesar de que aquí parezca súper abstracta, hay muchos problemas divertidos y útiles que se resuelven con congruencias de módulo. Eh, Así, pero me pillaste un poco con la pregunta en general. Si hacen en algún momento talleres de resolver problemas, sin duda que la congruencia tiene para explorarse mucho. ¿Ya? No sé si ustedes conocen o conocieron las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Ya? La gente que participaba, yo participé mucho cuando era chico en las Olimpiadas de Matemáticas. Hay muchos problemas que salen fácilmente o para los que es interesante explicar la congruencia de módulos. Eh, Así que en talleres de resolución de problemas, por ahí puede salir. En el currículum creo que no está, está como hasta lo que es el cociente y el resto y dividir, ¿no es cierto? Eso, no sé si responde un poco a tu pregunta, traté de ser lo más sincero posible, pero desde mi ignorancia, que sí, yo No, no, sí, es la que verdad. sería como interesante mencionarlo cuando uno sea profesional, como mencionar que también existe esto y algo Sí, más que se po, puede hacer con el resto, porque uno tiende como después a olvidar eso. claro, es probable, cuéntales, pues, sin duda. Trata de siempre hay siempre, uno sabe un poco más, ¿no? Yo sé harto más de estos cuerpos y qué sé yo, pero uno trata de contarles lo que es comprensible, ¿no? O sea, contarles cuando estén viendo los axiomas de los números, que hay otros objetos que también tienen esas propiedades, puede ser interesante para algún estudiante. No creo que para muchos, en general la matemática no llega a mucha gente, pero para algunos podría ser interesante. Eh, y como te digo, tal vez, mm, ya, si nos da tiempo de resolver problemas, les voy a tener algunos problemas de aplicación divertidos con concurrencia de módulos. ¿Ya? Entonces, estos cuerpos se portan bien, son cuerpos y se denotan de esta manera. Si alguien está buscando por ahí ejercicios, ¿no es cierto? Y se encuentra por si acaso con cosas como F4, y van a decir, pero ¿cómo? Si el 4 no es primo, ¿no es cierto? O se pueden pillar quizás con F9 o incluso con F8 o F16, que justo quedó como un avión, no sé, ya se pueden pillar otros jefes. Siempre aquí van a haber potencias de primos, pero no pesquen esos problemas si los pillan por ahí, si es que están trajinando, qué sé yo. ¿Ya? Tiene que ver ya con cosas un poquito más elaboradas sobre cuerpo. No es Z16, no es Z, no es lo mismo. ¿Ya? Así que no se calienten la cabeza si pillan algo así. ¿Ya? Por ahora, los que nosotros conocemos son los cuerpos con una cantidad de elementos número primo. ¿Sí? 2, 3, 5, 7, 11. ¿Ya? Entonces tenemos estos objetos bonitos. Y vamos a dejarlo hasta por ahí con este tema, así propiamente. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, vamos a estudiar un poco más de sus propiedades, pero lo importante es que ahora sepan ustedes que con esto pueden sacar todas las cuentas. Ya deberíamos saber, ¿no es cierto? Y pueden practicar y en la guía hay varios ejercicios así, de sacar cuentitas, ¿no? ¿Ya? Y todos los pueden hacer obviamente en Sage y debería darles el mismo resultado. ¿Ya? O sea, incluso ahora que saben que se pueden sumar y multiplicar, uno puede pensar qué pasará con las potencias, ¿ya? Y ahí aparecen otras cosas que no vamos a alcanzar a ver quizás, como la phi de Euler, una función que cuenta los coprimos y qué sé yo, que tiene que ver con las potencias. ¿Ya? No es tan fácil entonces trabajar con las potencias, ¿ya? Pero se puede, pero se puede.
incluso con los logaritmos. ¿Ya? Todas esas cosas. Y de hecho, así como por contarles nomás, eh, el logaritmo es difícil de calcular, si no recuerdo mal, y eso hace precisamente que funcionen las contraseñas, ¿sí? La encriptación pública, no las contraseñas, la encriptación pública. Que es como funciona una buena parte de la seguridad en Internet hoy en día. ¿Sí? Operaciones dentro de estos cuerpos. Así que aplicaciones al mundo real sí hay harta, ¿sí? Pero tal vez un poquito más elaborada. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Ya, sigamos entonces. Ah, ya, la última que les cuento. ¿Por qué les decía que se puede hacer geometría con estos cuerpos? Porque ya que son un cuerpo como los reales, o los racionales, o los complejos, uno puede pensar en algo que van a ver un poco más adelante, probablemente, en cálculo también, vectores en estos cuerpos. ¿Ya? Y por ahí va la cosa. ¿Sí? Si puedo pensar en vectores, podría pensar en rectas en un espacio, o planos. Entonces se puede hacer geometría, a pesar de que es una geometría finita, que acá hay finitas cosas. Es como lo divertido. Entonces, vamos a tener que, para irnos al teorema de Fermat, al pequeño teorema de Fermat, vamos a tener que hablar inevitablemente de grupos, ¿ya? Así que esto es algo que ustedes van a ver con mucho más detalle más adelante. Van a tener un curso de estructura algebraica en el que van a estudiar los grupos y bla, bla, bla. Pero yo voy a tener que introducírselos esta vez, ¿ya? Eh, el concepto y vamos a usar poquito, ¿ya? Después, cuando estén viendo grupos, van a estudiar muchos grupos raros, qué sé yo, ¿ya? Pero por ahora vamos a estudiar unas propiedades muy elementales de los grupos que necesitamos para poder probar el teorema de Fermat más fácilmente. ¿Ya? ¿Qué es un grupo? Un grupo ya conocen caleta, ¿sí? Como pueden ver, tenemos caleta de ejemplo ahí al ladito derecho. Un grupo es más sencillo que un anillo, más sencillo que un cuerpo. Un grupo nos vamos a quedar solo con lo más elemental, que es un conjunto y una sola operación. ¿Ya? Un conjunto con una operación, al menos una operación. Y esa operación que va a tener nuestro grupo, ¿no es cierto? Va a tener que cumplir ciertas propiedades, no puede ser cualquier tontera. ¿Ya? Pero ¿qué propiedades tiene que cumplir? También le vamos a pedir las más elementales. La asociatividad, que es la que está ahí, ¿no es cierto? Le coloqué estrellita porque esa operación puede ser una suma, un producto, cualquier cuestión, la composición de funciones. ¿Ya? Puede ser una operación cualquiera, por eso le pusimos asterisco. Entonces, la asociatividad, ¿no es cierto? Si yo tengo tres cosas, que sea lo mismo hacer este cálculo primero que este cálculo. El primero, no sé, la asociatividad, la existencia de un neutro, un uno, ¿no es cierto? Este es un uno, no es el mismo uno de siempre, este es el uno del que vive en G, un elemento que también uno le llama uno, ¿no es cierto? Pero la gracia de este uno, a veces uno le llamará cero, ¿no es cierto? Si estamos anotando aditivamente, preferiríamos llamarle cero, es que no hace nada. Lo multiplico por uno y que deja igual. Yo sumo cero y deja igual, un neutro. ¿Ya? Y además, cada elemento tendrá que tener un inverso, ¿ya? Con la operación que estoy trabajando. Si es suma, será con la suma, si es producto, será con el producto, pero que cada elemento tenga un inverso. ¿Sí? O sea que para todo G exista un G a la menos uno, tal que el producto para cualquiera de los dos lados me dé siempre uno. ¿Sí? Y aquí también el uno, por cualquiera de los dos lados que multiplique, me tiene que dar el mismo. Y a ese elemento que uno le llama uno se le conoce como la identidad. ¿Sí? La identidad o el elemento neutro, como prefieran. Incluso el uno de repente, secas. Eh, y esas tres propiedades van a ser todo lo que le vamos a pedir a un grupo. Es una de las estructuras más sencillas que hay, ¿ya? En el sentido de que uno les pide lo menos posible. Eso tiene sus pros y sus contras. Cuando yo le pido poco, tengo también poco para trabajar, ¿ya? Entonces, los grupos son un objeto muy estudiado en la matemática, muy estudiado y desde distintos puntos de vista.
porque hay muchas cosas que caben aquí adentro. Una de las cosas que caben adentro son cosas que ya conocemos, por ejemplo, Z con la suma, o Q con la suma, o R con la suma, o C con la suma. Todos esos conjuntos numéricos que ustedes conocen con la suma son un grupo. ¿Por qué? Porque la suma es asociativa, porque la suma tiene un elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro de la suma? Ya sea en Z, en Q, en R o en C. ¿Quién es el Cero. elemento neutro? El cero, ¿no es cierto? Cada elemento tiene un inverso, que en este caso le llamamos el opuesto, ¿sí? El negativo, o si el negativo, el positivo, por eso el opuesto, que existe tanto en Z como en Q, como en R y en C. ¿Quién? Cualquier cuestión. ¿Quién me puede responder? ¿Qué pasará? Entonces tenemos todas esas propiedades. ¿Qué pasará n con la suma? ¿Será un grupo? ¿Sí? Pensando como aquí en la idea del primer ejemplo, que es como el conjunto numérico que ustedes conocen, que quizás no está. ¿Sí o no? ¿Y por qué los naturales serán un grupo con la suma? A ver, Sí, ¿qué me podrá responder? Joe ¿por me qué no? dice que Sí. sí. A ver, tendríamos que ver que cumpla estas propiedades. ¿Es asociativo la suma? ¿Los naturales? Ah, no tiene la tercera parte. Cumplimos esta. Uno hay, ¿no es cierto? La suma, bueno, depende si quieren meter o no al cero, ¿no? Si es que los naturales incluyen al cero, entonces sí, hay un cero, pero aquí estamos sonando, ¿no es cierto? Yo tomo el uno, por ejemplo, y yo, ¿por qué natural puedo sumar al uno para que me dé cero? -1. Pero el menos uno no es natural, ¿no es cierto? Ese elemento inverso tiene que estar dentro del conjunto. Ah, verdad, me confundí con los enteros. Claro. Está bien, Joe. Esa es parte del asunto. Aquí los enteros sí están. Los enteros, eso sí que son un grupo. Los naturales, entonces, no les dio ni para grupo. ¿Ya? Eso tiene un nombre, también se estudia, ¿no? Pero es mucho más difícil de agarrar porque no tiene ni una propiedad, tiene solo estas dos. Se llama monoide, creo que. Monoide. ¿Ya? El nombre de esa estructura. No se estudia en general en estructuras algebraicas, pero sí en algún sentido pensarlo. Creo que era un monoide o un grupoide. Un monoide, parece. No me acuerdo ni el nombre. Pero también tiene sentido qué pasa cuando no hay inverso, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bien. Eh, a todo esto, lo que se suele hacer cuando no hay inverso es inventar un inverso, que es lo que hicimos con los enteros. ¿Sí? Uno tenía los naturales, ¿qué hacemos? Inventémonos, si ya el 2 no tiene inverso, pongámosle el -2, pongámosle un inverso. El 3, el -3. ¿Ya? Que eso se llama el grupo de Grothendieck, que conocen, que es como la construcción que uno hace. Agrégale un inverso, ponele un menos y listo. ¿Sí? Invéntalo. Eso es como lo que uno suele hacer cuando no hay inverso. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa entonces con Q más? ¿Ya? Los racionales vamos a pensar solo los positivos con el producto. ¿Podría ser o no? ¿Será un grupo? Bueno, sí, lo tengo aquí en los ejemplos. Sí, porque yo tengo enteros racionales positivos, los puedo multiplicar, no hay problema. Siguen siendo racionales positivos. Es asociativo, sí. ¿Hay un uno? Sí. El uno es un racional positivo. ¿Cada elemento tiene un inverso? Sí. Y el inverso de un racional positivo es un racional positivo. ¿Ya? Los racionales podría tomarlos sin el cero y con el producto de nuevo, serían un grupo. Esa sería otra opción. Los racionales sin el cero. ¿Puedo poner solo los racionales con el producto? ¿Por qué sería o no sería un grupo si yo tomara U con el producto? ¿Sería un grupo eso? ¿Por qué le saqué el cero? ¿Por qué le habré sacado el cero a los racionales? Sí, eso de ahí significa Q menos el cero. Tal vez de lo escrito así nomás, que también es otra notación, ¿no? Sin el cero. Porque el cero no tiene inverso multiplicativo. Exactamente, no cumple con esta propiedad. Muchas gracias, Joe. Estamos con el producto, ¿no es cierto? Y con el producto el cero no tiene inverso, así que hay que sacarlo.
¿sí? Si a los racionales les dejamos el 0, no es un grupo. Con el producto, con la suma sí, lo tenemos ahí arriba. Las demás están entendiendo, me está respondiendo casi el puro Joe. ¿Se entiende lo que es un grupo? Piénsenlo como un... ¿Me van a responder por ahí? Sí, decía que piénsenlo como un nombre que uno le da a hartas cosas, como mamífero en la biología. ¿Ya? Tenía el perro, el gato, cada uno con sus propiedades distintas, su naturaleza diferente, pero uno los agarra todos y para poder estudiar cosas en común, les dice los mamíferos. ¿Ya? Entonces los mamíferos tienen pelo, los mamíferos tienen dar leche, los mamíferos tienen crías vivas, los mamíferos tienen sangre caliente, los mamíferos, qué sé yo, no soy, no sé mucho más de los mamíferos, pero los mamíferos pueden ser herbívoros o carnívoros. Ya, y uno puede decir cosas de los mamíferos para no tener que decir las del perro, del gato por separado. ¿Sí? Eso es como lo que está pasando. ¿Ya? Si tenemos un montón de fenómenos, todos se portan parecidos y a todos esos fenómenos le llamamos grupo. ¿Sí? Ese fenómeno es un conjunto con una operación que es asociativa, tiene inverso y tiene neutro. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Los demás cómo van? Estoy analizando, pero creo que voy bien. ¿Sí? Sí. No se pierdan todavía con los otros ejemplos, vamos de a poco, estamos con los ejemplos más sencillos. ¿Sí? Y el otro ejemplo que tenemos acá son los reales sin el cero, también hay que sacarle el cero, porque si vamos a trabajar con el producto, ahí hay un signo por, ¿sí? Si vamos a trabajar con el producto, no podemos dejar el cero, hay que sacarlo. Los reales con la suma, ahí lo que usted quiera. ¿Sí? De hecho, ahí tiene que estar el cero, porque el cero es el neutro, cuando estamos pensando en los reales con la suma. Ya, las demás y los demás. También le voy a Profe, preguntar. Dígame, yo me Fernanda. perdí un poco, no sé si lo puede explicar de nuevo, o al menos uno de esos ejemplos, por favor. Ya, desglosemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo, todos estos son grupos, porque para ser grupo hay que cumplir esas propiedades. Entonces, el grupo no es solo el conjunto, sino que tiene una operación. Un grupo es un conjunto con una operación. ¿Ya? Y la propiedad que tiene que cumplir el asterisco es la operación. ¿Sí? Aquí está escrito en abstracto, la operación que tenga el grupo. Puede ser la suma, el producto, incluso, como vamos a ver en el último ejemplo, la composición. ¿Ya? Eh, entonces, la suma con los enteros con la suma, por ejemplo, cumplen la asociatividad. La primera propiedad que tiene que cumplir es que si yo tomo un entero, el A, por ejemplo, y lo sumo con una suma de dos enteros, B más C, tiene que ser lo mismo que A más B más C. ¿Esa la cumplen los enteros o no, Fernanda? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Los enteros con la suma lo cumplen. Entonces, la primera propiedad, pum, tic. Después necesitamos, aquí le coloqué 1, ¿ya? Para los primeros ejemplos que son con la suma no es el mejor nombre, pero tiene que haber algún elemento, el 1 es un nombre aquí nomás, ¿ya? Algún elemento que cuando yo lo sume, pongámosle mejor, algún que más A para cualquiera sea lo mismo que A más y sea lo mismo que A, ¿hay algún que podría rellenar yo ahí? ¿Algún elemento que cumpla eso? Cuando yo se lo sume al A por cualquiera de los dos lados, me dé A. El cero, ¿o no? O sea, justo mis audífonos me dijeron, me hablaron, Fernanda, se están descargando, El no te cero, escucho. profe. El cero. Muchas gracias. Y muy bien, el cero. Entonces, esta la cumplen. ¿Sí? Aquí le pusieron uno, pero ya, tal vez no es la mejor palabra. De repente se le pone al neutro. ¿Ya? Porque va a depender, ¿no es cierto?, de qué mundo yo estoy viviendo, qué cosa es ese neutro. ¿Ya? En este caso es el cero. Y la tercera propiedad, entonces, es que cada elemento tenga un inverso. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un A, alguna cosa aquí que yo le sume, por cualquiera de los dos lados, derecha o izquierda, y me tiene que dar cero, ¿sí? El elemento que sea aquí, ya, pues, uno fue mala elección, pongámosle el el neutro. ¿Sí? Alguna cosa que cuando yo la sume, me dé el neutro. ¿Sí? ¿Habrá alguien para la? El menos A.
el menos A. ¿Sí? Por cualquiera de los dos lados me va a dar 0. Entonces, esta también la cumple. Los enteros. Los naturales no, ¿no es cierto? Porque los naturales el menos A no existe. ¿Quién es el menos A de los naturales? ¿Sí? ¿Quién es el menos 2? No está, no existe. No vive en los naturales. ¿No es cierto? Entonces, los naturales no van a ser un grupo con la suma. Los enteros sí. Y de hecho también los racionales, también los reales, también los complejos. Porque todo esto que escribí aquí es verdad en todos estos contextos. ¿Sí? Así que ahí ya tenemos 4 ejemplos de grupo. Los enteros con la suma, los racionales con la suma, los reales con la suma, los complejos con la suma. ¿Sí? Ya, ahora sí. Gracias, profe. Bien. Qué bueno que se entendió. ¿Ya? Y entonces, si ahora ponemos el producto, los enteros con el producto, miremos qué pasa, mira Fernanda. ¿Qué pasa si yo pusiera los enteros con el producto? ¿Ya? Para empezar, vamos a tener problemas. El primero sí. El primero lo vamos a cumplir. La asociatividad, esa es más fácil, ¿no? Si yo multiplico A por B por C, va a ser lo mismo que A por B por C. Esa está buena. ¿Cierto? Pero la segunda ya fallo. ¿No? No, no fallo. Existe. El neutro existe. La siguiente la tengo también. ¿Sí? Un elemento que me deje igual las cosas, el 1. Entonces, la primera, con el producto, ahora la tengo, la segunda la tengo, la tercera, fallé. ¿Por qué fallé en la tercera, Fernanda? Porque no podría ser menos A, pues, tendría que ser 1 dividido en A. Ya, y ese no va a ser entero, ¿no? Salvo en casos No, excepcionales, no va a ser claro. entero. ¿No es cierto? Entonces, esa no la cumplo. Y ahí fallo. Pero entonces, si yo cambio Z por Q, ¿lo cumpliré en los racionales? Sí, ahí sí creo que funciona. Ahora estamos Ah, casi, pero algo falta. ¿Qué pasará si el A fuera 0, por ejemplo? De hecho, es el único ejemplo que falla, ¿no? El 0 no tiene inverso. Para que aquí me dé 1, ¿no es cierto? Porque ahora el inverso va a ser el 1. ¿Ya? Por eso hay que sacarle el 0. Pero todo lo que hay que hacer es sacarle el 0. No es nada del otro mundo. ¿Sí? Si yo le saco el 0, hay inverso. Entonces Q no me va a servir. Q sin el 0. ¿Ya? Eso hay varias maneras de escribirlo. Yo he visto que le ponen una estrellita. ¿Ya? Yo he visto que le ponen menos 0 así también. No sé cómo lo denotas tú cuando a un conjunto le sacas algo con el producto. ¿Se entiende, Fernanda? sí, profe, sí entendí. Muchas gracias. Qué bien. Qué bueno. Gracias a ti también por tu pregunta. Otra cosa que uno puede hacer es quedarse con los puros positivos. Q más, por ejemplo, con el producto es un grupo. R más también. Complejo está sonado. No hay complejo positivo porque los complejos no los puedo ordenar. Ahí voy a tener que hablar de los complejos sin el 0, ¿no? Ya. Entonces, esos serían nuestros primeros ejemplos de grupo. ¿Ya? Y muchas otras cosas que ustedes van a estudiar van a ser grupos. Las funciones van a conformar grupos. Las matrices, cuando vean álgebra lineal, los vectores. Los vectores también se pueden sumar. Y hay un vector 0. Es que han visto ya vectores. Entonces, en grupo está plagado. Está plagado. Uy, me salió como una ventana. ¿Vale? ¿No? Siguiente ejemplo, los que hemos estado viendo. Los enteros módulo algo. Aquí tenemos un montón de ejemplos. Todos estos con la suma son un grupo. Los enteros módulo 2, los enteros módulo 3, los enteros módulo 4, los enteros módulo 5, cualquier módulo, porque con la suma hay 0 y hay neutro, y hay inverso, perdón. ¿Sí o no? ¿Cuál es el inverso de, no sé, pensemos en Z7 o en Z8? ¿Cuál es el inverso del 2? ¿Cuánto le tengo que sumar 2 para que me dé 0 en el módulo 8? 6. El 6, ¿no es cierto? ¿Sí? De 2 más 6 me da 0. ¿Sí? Entonces, se ve, ¿o no? Que Z8 con la suma es un grupo. Los demás, a ver cómo vamos, por ejemplo, Bianca me dijo que va a estar con problema de conexión, Bianca. Sí. No sé si me puede responder, Bianca.
¿Cómo se ve esto? Sí, profe, yo lo entendí bien. ¿Sí? Ya, Sí. qué bueno. Ya, ¿las demás, los demás, cómo vamos? Daniela. ¿Mm? Bueno, no sé si tienen dudas, me vayan preguntando. Ah, veo un dedito arriba, ¿será el de Daniela? Tal vez. No lo sé, no sé cómo saberlo, pero de quien sea, está bien. Bueno, ahora con el producto, para allá vamos, ¿no? Obviamente que para allá vamos, porque eso hasta ahí son las cosas que hemos estado introduciendo. Entonces, con el producto, no todos tienen inversos. ¿Quiénes no tienen inversos? Por ejemplo, en F5, ya estoy pidiendo un primo, en F5 vive la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3 y la clase del 4. ¿Quiénes tienen inverso y quiénes no aquí? Multiplicativo ahora, con el producto. ¿Quién me puede responder? A ver, preguntémosle a alguien. Fernanda, ya estuvimos conversando. Jorge Guayquiche. ¿Quiénes tienen inverso y quiénes no aquí? Jorge. Que es el que puede tener problemas, ¿no? El uno será como el neutro, ¿no es cierto? Y la asociatividad esa la tenemos gratis. Asociatividad. ¿Qué pasará con el inverso? Ya, Jorge está medio ocupado. Me dice por interno. Luis Reyes. El, con el cero, profe. El cero tendrá problemas, ¿no? Sí. Este hay que sacarlo, ¿no es cierto? Por Dos, eso ahí dice, ¿y los demás? Los demás, el uno, el 2, el 3, el el 4. 2 por 3 da 1. Ya, El, estos son el, inversos entre ellos. el 4. Ese va a tener El problemas 4, también. a ver, revisemos, ¿estás seguro? El 4 con el Porque por, 5 son coprimos, entonces debería tener un inverso. ¿Quién será? 4 con el 4, profe. claro. Bien, ese Sí. era Matías. Claro, a veces, y de hecho justo el último, el que es el P-1, en este caso 5 menos 1, que es 4, siempre va a ser el mismo, porque es como el menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1. Y el 4 se porta igual que el menos 1. ¿Ya? Ese va a ser algo particular. Muchas gracias, Luis. Entonces, los demás son todos buenos. Entonces, a F5 le vamos a sacar el 0 y con el producto ya va a ser un grupo. Y ese va a ser el caso para todos los números primos, por lo que vimos recién, ¿sí? Por la diapositiva anterior. Cuando el módulo es primo, usted solamente tiene, el único elemento que no tiene inverso es el 0. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el corolario de lo que vimos en la clase anterior, que es que para que alguien tenga inverso tiene que ser coprimo con el módulo. ¿Sí? Entonces, cuando el módulo es primo, todos son coprimos excepto el 0. ¿Sí? Cuando no, ahí fallamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con Z6, en Z6 tengo la clase del 0, del 1, del 2, del 3, y aburre, va a hacer tantas llaves, el 4 y el 5. ¿Sí? Para la próxima escribo 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, ¿quién me puede responder ahora? Matías Escalona. Ya me había respondido un poco. Matías, ¿quiénes tendrán inverso en Z6 y quiénes no? El 1 tiene, El 1 tiene, ¿ya? el 5 creo que también. Y el 5, ¿no? Son todos los coprimos con 6. Los demás fallarán todos, ¿no? Sí, porque el máximo común divisor no es 1, No es de los que quedan con el 6. exactamente. Muchas gracias, Matías. Entonces el 0 falla, el 2 no es coprimo con el 6, su máximo común divisor es 2, 3 y 2 respectivamente. Entonces aquí, para que yo, por eso aquí no hablo de FP, ¿no es cierto? Pero en Z6,
En Z6, que es Z dividido por 6Z, en Z6, entonces, si yo quisiera quedarme para poner en el producto, digamos, tengo que sacarle un montón de cosas. Solo cuando el módulo es primo, que es un cuerpo, habíamos dicho, ahí yo solo saco el 0. Aquí no, aquí, pucha, casi saco más de lo que dejo. Tengo que sacar el 1, perdón, el 0, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Me quedo en realidad con el puro 1 y el 5. Todo eso tengo que sacar para que sea un grupo con el producto. ¿Ya? Así que no nos vamos a centrar tanto en ellos, que también pueden ser interesantes. Nos vamos a centrar principalmente en los números primos, ¿sí? En los casos donde el número es primo. Por lo menos por ahora. ¿Ya? Y vamos a pensar ahora un ejemplo más para que se den cuenta de que esto sale en otros contextos también, en las isometrías de un polígono regular. ¿Cuáles serán las isometrías del triángulo? ¿Sí? O sea, ¿qué cosas yo le puedo hacer al triángulo para dejarlo igual? Una es no hacerle nada, la identidad. No le haga nada al triángulo. ¿Qué le podríamos hacer al triángulo para que quede igual? Un triángulo equilátero. ¿A quién se le ocurre? Se ¿Alguna puede cosa que le trasladar. podamos...? Ya, pero que lo deje igual, sí, pucha, mal ejemplo. Pero que lo deje donde mismo. No solo igual, sino que donde mismo. Isometría tal vez no era la mejor palabra, automorfismo es la palabra más precisa. Pero que no solo que se vea igual, sino que esté en la misma posición. ¿Qué le puedo hacer al triángulo y que se vea igual después de que le haga eso? Se A puede pesar rotar de... Ya, a ver, ¿en cuántos grados? 360. Ya, a veces no hacerle nada. La 30, identidad, Pero quiere que quede igual, profe, ¿no? quiero que quede igual. Ya, espera, 60 ahí por ahí diría, alguien me dijo 60, algo. Alguien me ¿no? dijo, sí, 60. Ahí, no, tampoco. Si lo giro en 60, este punto va a venir a dar como por acá. Un poquito más que 60, el doble. Profe, 120. pero lo traslado y después lo reflejo y queda donde mismo. Ya. Voy al tiro a tu idea. La traslación no va a ser necesaria. Súper bien, Jorge. Luis, perdón. La rotación en 120, esa me gustó. No puedo rotar en 120 grados. Pongámosle a esa transformación, no sé, R120. Rotarlo en 120. ¿Habrá otra rotación posible que lo deje igual? 240, Esta es la identidad o la rotación en 360 si quieren, o en cero, que es lo mismo. Menos 120. Ya, y rotarlo en menos 120, pero fíjense, oh sorpresa, rotarlo en menos 120 es lo mismo que rotarlo en 240. Los dos ejemplos que me dieron son el mismo. Si yo lo roto en 240, es lo mismo que lo rote para acá en menos 120. ¿Ya? Y si lo... Entonces, fíjense, estas son funciones, ¿no? Rotar. ¿Qué pasa si yo lo roto en 120 y después lo vuelvo a rotar en 120? ¿Esa otra es nueva? ¿O ya la teníamos acá en el listado? Es otra nueva, se puede rotar 2 veces, como es equilátero. La tercera va a ¿Sí? volver donde mismo. Ajá, entonces rotarlo en 120, con rotarlo en 120, con rotarlo en 120 es lo mismo que la identidad, o que rotarlo en cero. Se porta parecido a unas cosas que hemos estado estudiando, ¿no? 1 más 1 más 1 no me dio 3, me dio 0. ¿Sí? También es un grupo. ¿Ya? Pero me mintieron. O te equivocaste, Jorge, en una cosa, que rotarlo en 120 y después en 120 de nuevo, si es una de las que tengo en el listado de acá. ¿Cuál sería? Aquí tengo esta y tengo esta. ¿Cuál es? la 3, La 3, ¿no es cierto? Como dice Joe, rotarla en 120 y después de nuevo en 120 es lo mismo que haberla rotado en 240. Entonces estas cosas también operan entre ellas. Yo compongo, que es hacer una y después la otra, como las funciones, componerlas, y tengo nuevas transformaciones del triángulo. Entonces, eso es un grupo también. Pero faltan, no hay solo tres, la verdad, hay más cosas. Hay más cosas viviendo aquí. ¿Ya? Entonces tengo esas tres, sería rotarla en 0, que es la identidad, rotarla en 120, rotarla en 240.
¿sí? Que hay varias maneras de verla, pero en el fondo operan entre ellas. Se portan parecidos a los enteros módulo 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que se portan parecidos a los enteros módulo 3? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, eso ustedes lo van a estudiar con más detalle en estructuras algebraicas. Por ahora, eso es todo lo que les quería contar, que hay más ejemplos. ¿Ya? Ahí van a ver cómo se llama esto, porque hay grupos que son parecidos unos con otros, cuándo vamos a decir que son lo mismo o algo parecido. Ya, pero sin embargo, quedándonos un poquito más en este ejemplo, ¿habrán más? Jorge había tenido, no, Luis había tenido una idea bien buena. Trasladarlo no, porque si lo traslado se me va para otro lado, pero me había hablado de reflejar, ¿no? Acá hay más cosas. Reflejar. Por ejemplo, yo podría reflejar en torno a este eje, ¿no? Eso. Y ese le vamos a llamar, pongámosle T. Hay otra cosa más aquí que es T. Reflejar. ¿Qué pasará si lo compongo consigo misma? T con T, si reflejo y reflejo de nuevo. ¿Qué me dará? A ver. Matías Vázquez. ¿Qué pasa si reflejo el triángulo así y después de nuevo? Queda el mismo. Queda el mismo. Así que T compuesto con T es lo mismo que rotar en cero o la identidad, como le quieran decir. ¿Sí? Bien. Por ahí salen más cosas. ¿Y qué pasará si roto y traslado? O sea, perdón, traslado, roto y reflejo. Dice, reflejar y rotar en 180 no me funciona, Jorge, porque si reflejo así, me queda el mismo triángulo, pero al rotar en 180 me queda al revés. Tendría que ser rotar en 120. Creo, a no ser que estés pensando en otra cosa, Joe. Pero cuando nos referimos a rotar, podemos elegir respecto a qué, ¿cierto? Ah. Ya, sí, sí. Yo estaba pensando con respecto aquí al centro del triángulo. Sí, ya. Tarea para la casa. Sigan estudiándolo y cómo yo podría verlas todas son 6 nomás. Hay un montón que se les pueden ocurrir, pero son 6. No hay nada más que 6. Aquí falta otra, que es reflejar con respecto a este otro eje y reflejar con respecto a este otro eje. ¿Ya? Si tú me decís rotar para acá y reflejar para allá, es una de esas. A pesar de que se vea como una distinta, una vez que la ves bien cómo queda el triángulo, es una de esas. ¿Ya? Entonces aquí falta otra, ¿ya? Que es de hecho reflejar y después rotar, o rotar y después reflejar. Y una otra más que es la otra rotación. ¿Ya? Eso yo no es que tengo una imaginación increíble, es que ya lo he estudiado antes, ¿sí? Eso se llaman grupos diedrales y se estudian, ¿ya? Entonces también aparecen en la geometría, grupos diedrales, ¿no? Obviamente no nos vamos a concentrar en eso, pero es como para contarles que hay otros grupos también. Y así como lo hicimos con un triángulo, este será el de 3, lo pueden hacer con un cuadrado, y ese será el de 4, y lo pueden hacer con un pentágono, y será el de 5, y qué sé yo, y un hexágono, el de 6. Hay otros grupos. O lo podrán hacer con un sólido, con un icosaedro, con un dodecaedro, con un cubo, con un trapecio. No, un trapecio no tiene mucha simetría. Cosas con simetría, ¿no? Entonces, también los grupos se pueden estudiar desde el punto de vista de la geometría. Hay un libro al respecto, bueno, varios libros, pero hay uno en particular que se llama algo así como Grupos e Isometría. Lo tengo en la casa y no estoy en la casa, pero que estudian solo los grupos y desde el punto de vista de las simetrías de objetos geométricos. Profe, Dígame, Luis. y la rotación ahí en la circunferencia no aplica, ¿cierto? Es que la circunferencia tiene muchas, pero también es un grupo infinito. ¿Ya? Hay grupos finitos y grupos infinitos. Estos de acá son ejemplos de grupos infinitos. ¿Sí? Las isometrías de un círculo, ¿ya? Son un grupo bien conocido. Es un buen ejemplo. De hecho, eso que se conoce como un grupo de Lie. ¿Por qué se conoce como un grupo de Lie? Porque además de ser un grupo, es como los reales, se parece a los reales localmente. ¿Sí? Entonces, además, se puede hacer cálculo. No solo se puede hacer álgebra, sino que se puede hacer cálculo. ¿Ya? Ambas cosas. Porque es como, pueden haber funciones, qué sé yo. Entonces, una circunferencia, para que la rayé harto, también, pues, ahí puedo rotar en el ángulo que quiera. Así que hay infinitas transformaciones del círculo que lo dejan igual. Pero todas rotaciones y una reflexión, ¿no? Que puede ser reflejarlo con respecto a un eje.
¿sí? Y todas las, o sea, y tiene infinitas reflexiones, ¿no? Pero las demás son composiciones entre una reflexión que yo elija y rotaciones. ¿Ya? Esas son las isometrías de la circunferencia. ¿Cómo se les suele denotar como R sobre Z, ¿sí? Los reales módulos los enteros? O, no sé, también hay otra manera. Ya, no importa, no me acuerdo la forma de escribirlo. Pero también son los números complejos de norma 1. Ah, pero ahí no estoy considerando la reflexión. Además hay una reflexión de la circunferencia. También, esos son grupos infinitos, son más peludos, ¿ya? Cuando ustedes tienen estructura, o sea, no es que sean más peludos, se estudian de otra manera, de otro punto de vista. Pero cuando ustedes vean estructuras algebraicas, probablemente se centren en los grupos finitos, que son los más, entre comillas, los más manejables. Ya están súper estudiados y hay tablas y pueden buscar y todos los grupos con 2 elementos y habrán tanto. Todos los grupos con 6 elementos, ¿cuáles serán? Conocemos uno, Z6, por ejemplo. ¿Sí? Los enteros módulo 6. ¿Ya? Ya, no vamos a hablar mucho más de grupos, solamente los necesito para el teorema que queremos probar, ¿no es cierto? Que es el pequeño teorema de Fermat. Todavía me queda tiempo, así que bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo una corta, eso que se llama identidad no tiene ni una relación con la función identidad, ¿cierto? Sí, pues. Sí, pues tiene que ver. La función identidad es no hacer nada, ¿no? ¿Quién era la identidad en nuestro ejemplo geométrico del triángulo? No era no hacer nada, ¿no? ¿Sí? Esa era la identidad. Sí. Muchas veces los grupos son de funciones. Y la función identidad va a ser precisamente la identidad. Así que sí tiene que ver, no era una mala intuición. Va a Ya, coincidir, va a coincidir cuando los elementos del grupo sean funciones. Las funciones también las podéis sumar, por ejemplo. Tendría un grupo de funciones. Ya, pero ahí la identidad no sería el mejor. Pero cuando las puedes componer, ¿no? Ya deben estar hablando de funciones. Si yo eligiera el mismo dominio y el mismo recorrido para mis funciones, siempre, ¿sí? El mismo dominio y el mismo recorrido, ¿ya? Y yo tengo una función, y después tengo otra más, oh, el mismo dominio y el mismo recorrido, dije. Tengo una función que va de un conjunto a sí mismo. Ya, pongámosle los reales a los reales. Funciones reales. Tengo una función real, yo podré componer f consigo misma, que esa será una operación. Podré pensar entonces en los reales con la composición, ¿no? ¿Quién será la identidad ahí? La función cuando yo la compongo por cualquiera de los dos lados no hace nada. La función identidad. Así que sí, Joe, hay algo ahí. Identidad. ya, se entiende. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que pasa es que aquí van a decir, oh, los grupos están en todos lados. Y sí, porque estamos pidiendo muy poco. Estamos pidiendo súper poco, que haya una identidad, que haya un inverso. Y que sea asociativo. ¿Sí? La composición de funciones es asociativa. Entonces, estamos pidiendo poco, por eso salen hasta en la sopa. ¿Ya? Algo que un matemático y escucha mucho es la palabra grupo. ¿Sí? Sale mucho. Y en muchos contextos distintos. ¿Ya? Eso. Bien, los grupos entonces, eh, se los presento, tal vez sea la primera vez que se los presentan con su nombre, pero para nada soy el primero que les presenta un grupo, algo así como en el colegio probablemente alguna vez les enseñaron lo que eran los mamíferos, pero ya conocían hartos ejemplos de antes, ¿no? El perro, el humano y qué sé yo. Entonces ya conocemos los enteros, los racionales, los reales, los complejos, con la suma, con el producto, y ahora los enteros módulo algún número. Con la suma ahí también, con el producto, pero va a haber que sacar el cero. Ya. Ahora, cuando queramos hablar del grupo multiplicativo, hay que sacar cosas. Pero módulo sacar cosas, yo obtengo un grupo también. ¿Ya? Y ese es el que vamos a estar estudiando un poquito más para hablar del teorema de Fermat, ¿ya? Que dijimos que nos va a permitir, de hecho, calcular inversos. Entonces, para poder hablar del pequeño teorema de Fermat, necesitamos estudiar un poquito este grupo multiplicativo. ¿Qué pasará con los enteros y el producto? Pues, miremos
poquito para que nos demos cuenta por qué es interesante esto. ¿Ya? En el SageMath. Las tablas. Entonces, por ejemplo, Z7. Miremos su tabla aditiva. ¿Ven su tabla aditiva? Cambiará mucho si cambio aquí por Z8, por Z9, por Z10, por lo que sea. Es súper fome. Sí, sumar, ¿ya? O sea, aquí hay un 0, después viene una diagonal con puros 1, una diagonal con puros 2, una diagonal con puros 3, una diagonal con puros 4, una diagonal con puros 5. Obvio, pues estoy sumando nomás. ¿Ya? O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no hago nada. Si sumo 1, los corro para la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Si sumo 2, los corro 2 para la izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1. O sea, no hay mucho. Ya, ya. Después de que uno calcula un par de tablas, yo les di de tarea que calcularon un par de tablas de suma, uno se da cuenta de que sumar es más o menos intuitivo. No hay nada nuevo en sumar. ¿Sí? Porque en el fondo es como ir rotando esto, ¿no? Como el 0 ahora es el 1 es el 2 es el 3, ¿sí? Como las horas. ¿Ya? Lo que es verdaderamente novedoso sucede en el producto. ¿Ya? Al multiplicar, borre usted la fila de los ceros porque los ceros no dicen mucho, ¿no? Quitando la fila de los ceros con los demás números, ahí es un poco más caótico. Ya, sí, 1 por 1 siempre va a ser 1. ¿Ya? Pero los demás, ¿qué está pasando, no? Ya, por 1 sí que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, pero los demás números cuando los multiplico, ¿sí? Los que no son el neutro, ustedes mismos se dieron cuenta, uno no llega y dice, el inverso del 3 módulo 7 debe ser. No, ¿no es cierto? En los racionales era más fácil porque los racionales son como un invento de alguna manera. El inverso del 7 es el un séptimo. Algo así como el inverso del 5 aditivamente es el -5. Lo doy vuelta. Acá es un poco más difícil porque es otro número de los que yo ya conocía. ¿Cuál? No es tan fácil de saber. ¿Sí? Ya les dije que una opción era ir a ver la tabla, la otra era usar el algoritmo de Euclides, que son varios pasos. ¿Sí? Pero Matt tiene esta idea en la que nos da una idea de cómo hacerlo. ¿Ya? Fermat nos va a dar una idea, vamos para allá, vamos a su pequeño teorema, pero lo que sí es importante es que la estructura de esto no está tan clara. ¿Sí? Por ejemplo, si me pongo a multiplicar un número consigo mismo, ¿qué va a pasar? No puede ser infinito ese proceso. Bueno, ya vamos para allá. Porque hay finitos números, se acaban. En este caso, por ejemplo, en Z7 tengo 7 números nomás. Si le quito el 0, 6 números. ¿Ya? Entonces, ahí es donde pasan cosas interesantes y uno puede tratar de estudiarlas, de pensarlas. ¿Ya? Y por eso es interesante estudiar esto. ¿Ya? Entonces, y si yo en vez de 7 coloco el 6, o ya el 7, el 6 ya vimos, en el 6 me tengo que quedar con muy pocas cosas, no sé, el 15, que es 3 por 5, Z15. ¿Ya? ¿Cómo será la tabla de multiplicación del Z15? Es grandota, ¿no? Porque ahora hay muchos más números. Pero en toda esta tabla, que puede ser grandota, eh, tal vez sería mejor si le pido pretipren, me la muestre más bonita, tal vez queda más comprensible. No, para nada. Verdad que ya lo habíamos intentado y salen estas cuestiones raras del látex. Ya, ahí nomás. Entonces, si miramos esta tablita, nos vamos a dar cuenta de que es difícil de predecir lo que pasa, de buscarle un patrón, de entender qué está pasando. ¿Cierto? Que es precisamente lo que yo les decía. Pero hay números que hay que sacar, ¿no? ¿Cuáles son los números que hay que sacar aquí? Los que tienen inverso. Así sin ni siquiera mirar la tabla. A ver quién me puede responder. Bianca, quizá. Bianca. En Z15, ¿cuáles? Así, sin ni siquiera mirar la tabla, ¿cuáles son los números? Yo sé que tienen que ser coprimos con el 15 para tener inverso. Ese es el teorema que manejamos. Sería el 2, el 4, El 1, para empezar, sí. Y ahora el sí, 2, el 4, el 4. el 6. Ajá. ¿Cuál es el máximo común divisor entre el 6 y el 15? No, el 6 no. El Es 7. 3, ¿no?
Espera, Sí. que uno después se queda con los divisores, pero no son solo los divisores, son todos los que no sean coprimos, los que hay que sacar. Ya, el 7, ahí sí. El El 8 8. estará o no. Ya, el 8 sí. El 9, No. 9 no. El 10, El 11. el 11 sí. Sí, el 12 no. El 13 El 13 y el 14. y el 14. Entonces, muchas gracias, Bianca. Me tengo que quedar solo con esos para yo tener inversos, ¿no? Tener inversos. Si se fijan, pueden revisar ahora. Muchas gracias, Bianca. Ahora que la Bianca nos sopló, ¿no es cierto?, con el teorema. Eso es lo bueno de tener teoremas, que no tengo que revisar todo. ¿Sí? El teorema me dice, ¿es coprimo? Tiene inverso. ¿No es coprimo? No tiene inverso. Son lo mismo. Entonces el 12 ustedes pueden revisar y ahora efectivamente el 12 no tiene inverso. Por nada me da uno. Pueden revisarlos todos. Obvio, si nuestro teorema lo demostramos. Así que es verdad. ¿Sí? No puede fallar. Y viceversa, si yo me paro en el 8, el 8 sí tiene un inverso. Ahí está. ¿Quién es el inverso del 8? El 2. Profe, el inverso siempre tiene que estar en el mismo intervalo. O sea, no puede ser más grande que 14 en este caso, ¿cierto? O sea, sí, pues el inverso del 8 no es el 2, es la clase del 2. Hay muchos representantes. Yo elijo el 2 porque es el más fácil, el estándar. Y el que Sechmat escribe así, pero el 2, módulo 15, es el mismo 17. Así que el inverso de 8 es el 2, es el 17, es cualquier cosa que viva ahí, ¿no? De hecho, para ser técnicamente correctos, no es el 2, sino que es el conjunto, donde está el 2, el 17, el 32, el 47, todos los que son congruentes a 2, módulo 15. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Y la idea, precisamente la idea de lo que hemos estado haciendo es que si tú tomáis cualquiera y lo multiplicáis por 8, te va a dar obviamente distintos números, pero todas las respuestas van a ser congruentes a 1 módulo 15. ¿Sí? Así como 2 por 8 te da 16, que es congruente a 1. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta es sí, siempre va a haber una clase. ¿Siempre voy a poder elegir uno en ese intervalo? Sí, porque cada clase tiene un representante y un único representante en ese intervalo, que serían los números de 0 a 14. ¿Sí? Y siempre tengo que preferir esa respuesta. La respuesta es no, podría preferir el que tú quieras, el favorito que tú tengas, pero lo tradicional y lo estándar es quedarse con el que está entre 0 y 14, porque es más sencillo trabajar así, y así es una manera de que todos lo digamos de la misma manera, ¿no? De que el computador me lo diga, yo lo entienda y viceversa. Y los demás matemáticos y qué sé yo, o estudiantes. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Ya, súper bien. Gracias, Joe, por tu pregunta también. Bien. Entonces, me interesa ese objeto ahora, que serían el grupo multiplicativo, en particular cuando el número es primo. Entonces, ¿quién es el grupo multiplicativo? Son los enteros módulo n invertibles. Me quedo solo con los invertibles. Ya vimos que en el caso de los primos, de los números primos, en el caso de los números primos me tenía que quedar solo, o sea, había que sacar el puro cero. En otros contextos, como en Z6, me quedaba con el puro el 1 y el 5. Tenía que sacar el 0, el 2, el 3 y el 4. La Bianca nos contó ahora con cuáles nos teníamos que quedar en el caso del 15, ¿no? Y así. Eh, en cada número, en cada congruencia, tendré que sacar algunos. ¿Ya? Entonces, una manera de escribir eso en fácil, la forma en la que lo escribimos, es ZNZ, ¿no es cierto? O ZN, como le quieran decir a este, la clase de congruencia, y uno le escribe arriba un signo por, arribita. ¿Sí? Quédese usted con el grupo multiplicativo, solamente las cosas que tienen inverso. ¿Sí? Y eso obviamente va a ser un grupo con el producto, ¿sí? Porque ahora sí que todas las cosas tienen inverso. Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Este objeto parece caótico. Vamos a estudiarlo con calma y vamos a darnos cuenta de que no es tan caótico como parece. ¿Ya?
Primero gracias al pequeño teorema de Fermat y finalmente gracias a Gauss, ¿ya? Solo que Gauss no lo vamos a poder demostrar probablemente. ¿Ya? Teorema de Gauss. Como voy de tiempo, me queda media hora todavía. Si no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, les puedo contar cómo se hace en Sage. Si ustedes quieren quedarse solo con el grupo multiplicativo, entonces, por ejemplo, el Z15 lo teníamos acá, ustedes pueden ponerle, espérame a ver, debajo de este, ustedes le pueden poner Z15, ¿no es cierto? O sea, como ustedes le hayan puesto, Z15 lo habíamos puesto acá, y es unit group, creo que es el comando, unit group. Se quedan con solamente el grupo multiplicativo, ¿ya? Dividir en grupos. Ya, eso que está ahí es más... cuando hayan estudiado un poquito más de estructuras algebraicas, van a poder entender qué significa eso. ¿Ya? Aquí dice que es un grupo, ¿sí? Multiplicativo, abeliano, palabra extraña, isomorfo, otra palabra extraña que es igual a, y este C2 no es más que Z2, que el que hemos estado estudiando es Z4. ¿Ya? Pero no pesquen por ahora. ¿Ya? Pero sí, ahí sí ustedes lo pueden trabajar y le pueden poder pedir, por ejemplo, la tabla multiplicativa. Table, creo que. Pongámosle nombre. Pongámosle Z15 cruz. ¿Sí? Como desde el por arriba, que no lo puedo hacer. Y podemos pedirle la tablita. Creo. ¿Cómo era? Multiplication table. Ahí. Ahí está la tabla multiplicativa y podemos, bueno, ponerle, supongo, names igual a elements. ¡Ah! Ya, no funciona tan bien como yo quería esto. Podríamos ponerle... creo que es la otra. Pero les pone cero, nada que ver. Ya, no hay manera. Ya, aquí no se puede, al menos Sage no tiene una manera de escribir la tabla de multiplicación. Sin solo con los invertibles. A ver. Podría ser... Sage tiene una opción que tal vez podría resultarles interesante, que es cuando ustedes quieren saber los detalles de algo. Por ejemplo, si ustedes preguntarle los detalles de esto, de esta función, en vez de colocarle los paréntesis, le pueden poner un signo de pregunta. Hasta donde yo recuerdo, daba instrucciones. Pero se está demorando un poquito más de lo que yo esperaba. Ahí está. Entonces ahí, por ejemplo, puede decir que les ponga el names. Names, por defecto, son letras, como le va a llamar a los elementos. Elements igual known. Letters, digits, ¿viste? Le puedes pedir letras, dígitos o elementos, ¿ya? Que significa entonces que demuestre los elementos mismos, que a veces puede ser muy largo, por eso no siempre lo hace así por defecto. ¿Ya? Y los elementos, una lista de los elementos. Ah, mm, interesante. Ya, entonces, miremoslo así. Además, ustedes le pueden poner aquí entonces names igual a elements, como lo hemos estado haciendo.
names igual a elements. Pero ustedes le pueden especificar qué elementos. Elements igual a, y aquí pueden poner una lista. Acuérdense que las listas en Sage van así. Y aquí ustedes le pueden poner la lista, creo. ¿Ya? Ahí podemos probarlo después. No sé si va a funcionar, pero no sé, por ejemplo, que nos ponga solo el 1, el 2, el 3, no, pues, el 1, ¿cuál era? Los que nos dijo la Bianca. El 2, el 4, el 6 no, el 7, el 8, el 9 no, el 10 tampoco, el 11, el 12 no, el 13 y el 14. Ahí sí. Y nos muestra la tabla solo de los que queremos. ¿Ya? Entonces le podemos decir quiénes son los que queremos. Ahí hay una manera de obtener la tabla solo del grupo multiplicativo en el Sage. Y como se pueden dar cuenta, es harto más caótica, ¿no? Se pueden dar cuenta, ¿no? No es predecible lo que va a pasar aquí. A diferencia de la tabla aditiva, que no es nada del otro mundo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, es que se me cayó el internet por un momento. ¿Podría volver al PDF para seguir anotando la última parte? Por favor? Bueno, ¿sí? Sí. Solamente le pusimos nombre al grupo multiplicativo. ¿Ya? O sea, cuando estemos hablando solo de los elementos invertibles, le ponemos esa crucecita arriba, como de signo por. ¿Ya? Ya. Entonces, me quedan 20 minutitos. Alcanzamos a mencionar lo primero que vamos a mencionar de los grupos, de estos grupos, del grupo multiplicativo. O sea, no, antes vamos a hablar de subgrupo, ¿verdad? Ya, me acordé. Entonces, un subgrupo. ¿Ya? Los grupos, ¿no es cierto? Ah, ¿terminaste de anotar, Matías, o no? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Ya. Los grupos tienen a veces adentro otro grupo. ¿Sí? Todo grupo. Ah, pero tiene otro grupo adentro. ¿Sí? Entonces, a veces un grupo va a tener adentro otro grupo. ¿Ya? Un subconjunto, digamos, que con esa misma operación sigue siendo un grupo. ¿Ya? Y eso se llama un subgrupo. Entonces, ejemplos. Primer ejemplo, los enteros, ¿no es cierto? El conjunto de los enteros es un subgrupo de los racionales. Y a su vez los racionales son un subgrupo de los reales. ¿Ya? ¿Y los reales de quién serán un subgrupo? Con la suma. ¿Dónde puedo meter los reales? ¿En otro grupo más grande? De los ejemplos que estuvimos viendo, de hecho, en la diapositiva anterior. ¿Se entiende la idea? ¿No? A lo mejor no, voy muy rápido quizá. Un grupo, un subgrupo, es un grupo que está dentro de otro grupo. Pueden haber hartos grupos, ¿cierto? Subgrupos, ¿cierto, profe? Sí, pues, Dentro por de ejemplo, un- los Z están metidos dentro. Cuando uno habla de subgrupo se usa el signo menor o igual, por alguna razón que desconozco. Los enteros están metidos dentro de los racionales, y los racionales están metidos dentro de los reales. Y yo preguntaba, ¿los reales de qué estarán metidos dentro, por ejemplo, dentro de otro grupo? Aquí hay que decir que estamos con la suma. Con la suma, hay que decirlo. Por lo menos ahora que estamos empezando. Vamos a escribir. los complejos se llaman, ¿o no, profe? Sí, los complejos, ¿no es cierto? Entonces los enteros están metidos dentro de los racionales, que a su vez están metidos dentro de los reales, que a su vez están metidos dentro de los complejos. ¿Ya? Y uno podría poner otras cosas también, no solo los complejos, los reales, por ejemplo, o los racionales, o los reales. No sé si lo has visto, pero yo lo podría poner. No, no. O sea, sí puedo, pero es lo que quiero. Pero yo lo podría pensar como vectores, ¿no? Y meterlos dentro de R2, por ahí, de varias maneras. ¿Ya? Cosas así. Entonces, un subgrupo es un grupo dentro de otro grupo. ¿Ya? Pero más que para afuera, también. Porque
podemos pensar para adentro, ¿no? Por ejemplo, creo que es el siguiente ejemplo que tengo. ¿Sí? Después tal vez un salto muy... Ya, el siguiente, los subconjuntos de la forma NZ, ¿sí? Los múltiplos de n van a ser un subgrupo de z más, con la suma, los enteros con la suma. Chuta, ¿qué dice? Veamos, por ejemplo, algún ejemplo de subgrupo. Uno se puede preguntar por quiénes serán todos los subgrupos incluso. Por ejemplo, pensemos en los enteros. ¿Habrán otros grupos metidos dentro de los enteros? ¿Y a quién se le ocurre alguno? Ahí tengo mis enteros, ¿no es cierto? Los naturales. Ya, los naturales no eran un grupo, ¿no? Ahí había un Ah, problema. Por aquí estaba el cero, los naturales sería pensar, ¿no es cierto?, para allá. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con los naturales? ¿Por qué no eran un grupo, solo los naturales? le faltaba el que diera 1. En este caso cero, porque estamos pensando en los enteros con la suma. Y con la suma, el neutro es cero. ¿Sí? El neutro es cero. Entonces falta alguien que yo al sumar me dé cero. ¿Sí? Porque en los naturales no hay negativos. Ese es el problema. Otro ejemplo, entonces, alguno que nos pueda servir, a ver, ¿qué tienen que cumplir? Tienen que cumplir que está el cero, ¿no es cierto? Tiene que estar el cero porque tiene que haber un neutro. Cuando yo los sumo entre ellos, tengo que quedarme ahí adentro, sin salirme, no me puedo salir para afuera. Y tienen que tener inverso. ¿Ya sé? Ese subgrupo podrá tener al uno. ¿Qué pasaría si el uno está en ese subgrupo? ¿Quién más tendrá que estar, sí o sí? Si yo metiera al uno en mi subgrupo. El cero tiene que estar, que es un grupo, tiene El neutro. menos uno. Va a tener que estar el menos uno. Pero si yo sumo dos cosas de este subgrupo, tienen que quedarse adentro. Entonces, el uno más el uno, ¿quién va a tener que estar? El 2. El 2. Y si está el 2, ¿quién más tiene que estar? El menos 2. Menos 2, ya. Los negativos, siempre que esté positivo va a estar el negativo. Pero si está el 1 está el 2 y está siempre la suma, ¿quién va a tener que estar? Inducción. Así como está el 2 y está el 1, tiene que estar el 2 más 1, que es el 3. ¿Quién tendrá que estar entonces? N más 1. Sí, ¿no es cierto? El 4. Sí, van a tener que estar todos. Entonces, si metemos al 1, los metemos a todos. ¿Tendrá algún subgrupo entonces? ¿Qué subgrupo pillamos? El subgrupo más fácil y más obvio de todos. ¿Ya? Este se llama uno de los subgrupos triviales, ¿ya? Que es todo. ¿Ya? Subgrupo fome. Siempre hay al menos un subgrupo que es todo. ¿Ya? ¿Habrá otro subgrupo obvio? ¿Otro subgrupo obvio por acá? Como este. ¿Qué pasa si el cero lo tenemos que poner? Y si no ponemos nada más, ¿será un grupo? Sí, pues, ¿no? ¿Qué grupo que tiene que cumplir? Ser asociativo, tener neutro, que sería el cero, y tener inverso. ¿Cuál será el inverso? ¿Cuál es el inverso del cero? El cero. Así que si pongo el puro cero, tengo otro grupo. Un grupo fome, sin duda. Hay una pura cosa dentro. Lo único que puedo hacer es no hacer nada. Un grupo. ¿Sí? Entonces, hay dos grupos que siempre están, que son los más fome, pero al mismo tiempo hablan de la naturaleza de estos objetos. Todo y nada. La pregunta entonces, la pregunta interesante, digamos, porque esos dos siempre están, no es si es que hay o no subgrupos, porque siempre hay. Puedo poner todo o puedo poner lo más parecido a nada posible, que es poner al puro neutro. ¿Sí? La pregunta es si hay cosas entre medio. ¿Ya? Esa es la pregunta interesante. Entonces, ya vimos que si ponemos al uno ya estamos. Si ponemos el uno está todo. ¿Sí? Por inducción. Entonces, ¿quién puedo poner? Si no pongo al uno, ¿quién sería mi siguiente candidato a poner? Adentro parte del cero, el cero tiene que estar. ¿Quién es mi próximo candidato para tratar de armarme un subgrupo interesante?
tiene que estar en Z. En Z, sí. No queremos poner al 1 porque ya sabemos que si ponemos al 1 es el caso fome porque está todo. Entonces no pongamos al 1. ¿A quién pongo? El 1 no lo vamos a poner. ¿Sí? Intencionalmente El 2. el 2, ¿no es cierto? El 1 no lo pongamos, pongamos el 2. Si ponemos el 2, ¿a quién tenemos que poner? Para que sea un grupo. Al menos 2. Ya, al menos 2. El menos 1 no lo vamos a poner. Al menos 2 sí que lo tenemos que poner. Porque tiene que tener su inverso. Pero además, tengo que yo poder sumarlos entre ellos. Pues es lo más básico de un grupo, que yo pueda sumar las cosas. Y si yo sumo 2 más 2, ¿quién me da? 4. ¿Y ahí quién más va a tener que estar? Al menos 4 más. 4. El menos 4. Ya, sí, los Todos los negativos pares. siempre. Todos los pares. ¿Quién me dijo esa? Acá. Gracias, Matías. Entonces, todos los pares. Porque 4 más 2, 6. O sea, si yo subo entre números pares, me van a dar números pares. Esa es la gracia. O sea, un subgrupo no fácil sería 2Z. Y los Un números subgrupo. primos. Ah, no, por el 0 no es primo. El 0 no es primo y si sumo primos no me da primo. No, los primos son cualquier de 0. La gracia de los primos y su dificultad es que son muy raros. ¿Ya? No tienen estructura decente. Son cualquier cuestión. ¿No es cierto? No sabemos cuándo viene un primo, cuándo no. Sí sabemos con qué frecuencia vienen, ¿no? Gracias a ciertos teoremas. Teorema de los números primos en particular. Bien. Entonces, los números pares. Los impares no. Los impares no, porque no está el 0. Si sumo dos impares me da par. Pero los pares sí. Ahí tenemos un subgrupo interesante. Ya, y si yo además quisiera ponerle algo más, a esto le pusiera el 1, soné. Si le pongo el 3, también. Si yo le pongo el 3, 3 menos 2 tiene que estar. Y eso me da 1. Y si está el 1, está todo. Así que ya, no le puedo poner nada más. Ahí estoy. Ese es el límite. Ya, y ustedes se pueden poner a pensar eso y se van a dar cuenta de que todos los subgrupos de Z son, por ejemplo, podría ser 3Z. No, no le pongamos el 2 mejor. Pongámosle el 3. Saltemos en el 1, saltemos en el 2 y vamos a obtener todos los múltiplos de 3. Y eso también, cuando yo lo sumo entre ellos, me sigue dando múltiplo de 3. ¿Sí? Lo sumo entre ellos, me sigue dando múltiplo de 3. Todas esas cosas están ahí adentro. Esos son grupos. Subgrupos de los enteros. ¿Ya? Hay otros ejemplos, ¿no es cierto? Como los que tengo acá. Pensemos en 6Z. O sea, perdón, en Z6. Aquí tengo la clase del 0, la clase del 1. A veces esto es mejor dibujarlo en círculo, pero no me da el espacio, porque como me doy la vuelta, ¿no? 2, la clase del 3, la clase del 4, la clase del 5, y después vuelvo a la clase del 0, ¿no? Esta es la clase son las clases módulo 6. Y yo aquí podría tomar un subgrupo, fíjense. Me dice mi ejemplo de acá, quédese usted solo con la clase del 0, la clase del 2 y la del 4. ¿Será un subgrupo? ¿Se ve que es un subgrupo? El 0 está. Cada uno tendrá su inverso aditivo. ¿Quién es el inverso aditivo del 2? El -3. No es menos 2, de hecho, el inverso del aditivo. Del 2 es el menos 2, pero dentro de los como lo escribí aquí. 2 más ¿cuánto me da 0? Ah, sí, el -2. Sí, pero el menos 2 no aparece El aquí. 3. Como, no, 2 más 3 me da 5. A ver, yo. 2 Ah, más se me olvida ¿cuánto? que estamos en 2. módulo 6, el 4. El No, 4. 4. El 4. 2 más 4 me da 6. ¿Y el inverso del 4? Aditivo. Estamos en Z6. 2. Entonces, son sus inversos entre ellos. Y si los sumo entre ellos, me quedo ahí. 2 más 2 me da 4. 4 más 4. ¿Cuánto es 4 más 4 del caso que me queda?
4 más 4, el módulo Dos. 6, El 2. el 2. Entonces, se quedan entre ellos. Son un subgrupo. Es parecido al tema de los números pares, ¿no? Me quedé con los puros pares y me dio un subgrupo, de alguna manera. ¿Habrá otro posible subgrupo? Así como cuando habláis en los enteros. A ver, ¿qué me podrá responder? Cristóbal, yo no te había visto, no sé si te has enchufado en la clase ya, porque creo que llegaste un poco después. Cristóbal Enríquez. ¿No? Fernanda. ¿Puedes ¿Habrá otro repetir subgrupo? Sí, la pregunta? ya. Un subgrupo que yo pude tomar de Z6, ¿no es cierto? Le voy a llamar Z6 por brevedad, a diferencia de acá que es Z sobre 6Z. A Z6 están solamente las clases que son del 0 al 5 y se vuelven a repetir, ¿no? La clase del 6 es la misma clase del 0 y lo que hemos estado hablando. Entonces, estamos pensando en subgrupos, cosas que estén adentro de este conjunto, de este grupo, que también sean un grupo, o sea, que yo las sume entre ellas y me quede ahí adentro. ¿Sí? Así como los enteros dentro de los racionales dentro de los reales, o los pares dentro de los enteros. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es quedarme solo con los pares. ¿Sí? El 0, el 2 y el 4. Porque si yo los sumo entre ellos, me quedo entre ellos en sus inversos. La pregunta es si habrá otro ejemplo. ¿Sí? Si habrá otro, ¿qué pasará si en vez de solo con los pares me quedara con otros múltiplos? ¿O tendré algún otro subgrupo de Z6? Eh, Pucha, no se me ocurre, pero tal vez podría ser con los factores de 6, que sería el 3 y el 2. Ah, pero A ver. estoy multiplicándolo, ¿no? No, sí, pensemos sumando ahora. Sumando. Sumando, una era de 2 y tú me preguntaste, pensé por los divisores del 6 y va por ahí, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo el 3 en mi subgrupo? ¿Cuál es el inverso del 3? El inverso aditivo. Estamos pensando en la suma. Ahora, por ahora. Ay, no sé cuál es. A ver, calma. 3 más cuánto me da 6. O 3 más cuánto me da 0, que es el mismo 6. -3. ¿Ya? Pero en los numeritos que tengo escritos acá, ¿cuánto le tengo que sumar al 3 para que me dé la clase del 0? ¿Sí? ¿Cuál de las clases que 3, están aquí? 3, El 3, ¿no es cierto? Es su propio inverso aditivo. claro. ¿Sí? Sí. Entonces su inverso está dentro del conjunto. Si yo me quedo ahora con el conjunto donde está la clase del 0 y la del 3, el 3 tiene inverso, porque es el mismo. Y si yo sumo cosas de aquí adentro, ¿me salen cosas nuevas? ¿O me quedo siempre con el 0 y el 3, si lo sumo entre ellos? Me quedo siempre con eso. Sí, ¿no es cierto? Porque 0 más 0, 0, 0 más 3, 3, y 3 más 3, 0. Ujú. Así que ese sería un subgrupo. ¿Ya? Gracias, Fernanda. Y la verdad es que esas son las respuestas. ¿Ya? Sería esta cosa, que se parece a Z2, sería esta otra cosa que está acá, que se parece a Z3, se los digo como piolita, porque todavía no sabemos bien cómo decir eso matemáticamente, pero se parece, no es lo mismo, se parece. Se parece. ¿Sí? Solo que en Z3 yo tengo el 0, el 1 y el 2, acá tengo el 0, el 2 y el 4. Y también, ya, se va por ahí la cosa. Tendrá que ver con los divisores del 6. ¿Ya? Ya lo vamos a tratar de ver con calma cuáles son, qué pasará con los subgrupos. Y la pregunta es si tendrá algún subgrupo Z3. Acá tengo la clase del 1, la del 0, la del 1 y la del 2. ¿Habrá algún subgrupo? Joe, que me vienes en la lista. O Eh, em, no, creo que no. no, ¿no es cierto? O sea, sí, pero la respuesta es la fome. ¿Ya? Sí, profesor, digamos, sería, pero solo los fomes, que sería nada, o sea, el puro cero, o todo. ¿Ya? Pero claro, grupos interesantes no hay, porque si yo pongo el cero tiene que estar,
Si yo pongo el 1, va a estar el 2. Que 1 más 1, 2. Pero si yo pongo el 2 queriendo hacer lo de antes, lo de los pares, chuta. ¿Y cuál es el inverso del 2? El 1. El 1, ¿no es cierto? Así que también va a tener que estar el 1. Así que fallamos. O sea, no es que fallemos, tenemos todo de nuevo. ¿Ya? Esa es la respuesta en este caso. No se puede poner a probar las combinaciones y tiene que ver con que el 3 no tiene más divisores que el 1, y hay un grupo de orden 1, que es el trivial, el que tiene solo el neutro, todavía no el lado de orden, que tiene un elemento, y hay uno que tiene 3 elementos, que es todo el grupo completo, pero no hay más divisores. ¿Sí? En el caso de Z6, podría haber uno con 3 elementos y uno con 2 elementos. ¿Ya? Y ese es el teorema que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Que va a relacionar la cantidad de elementos de los subgrupos con el grupo, ¿ya? Que se llama el teorema de Lagrange. ¿Ya? Como para que sepan. Obviamente no lo alcanzamos a ver hoy, lo vamos a ver hasta el viernes. Vamos a dejar de grabar y les voy a preguntar, vamos a dejar de grabar.